Mateo capítulo 27, y en esta ocasión vamos a estar terminando el capítulo 27. Ahora sí que lo terminamos, ¿ya? ¿Y nos quedarían cuánto? Un capítulo. Oh, ¿quién iba a pensar? ¿Ah? Hace como 4 años atrás o más que íbamos a llegar al capítulo 27. Se veía tan lejano, pero llegamos. Llegamos al capítulo 27 y lo estamos por terminar. El título del sermón es La tumba del rey 2, el otro lado de la moneda. ¿Ya? Y les voy a invitar a leer capítulo 27 del 62 al 66. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Le invito a orar. Amado Dios, gracias Padre amado por permitirnos abrir su palabra, Señor. Gracias, Señor, por poder llegar a este pasaje y poder ver también cómo usted manifiesta, evidencia también el corazón del ser humano, de la hipocresía, de cuántas cosas, Señor, podemos notar en este pasaje. Ruego, Señor, que en esta mañana nos guíe para mirarnos también a nosotros en este pasaje, para poder ser edificados por medio de él, y que ese Santo Espíritu, Señor, obre en nuestro corazón para tal efecto, Padre. Señor, ayúdenos y guíenos en este tiempo. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estaremos considerando la última porción del capítulo 27. Si bien es necesario resaltar que Dios en su soberanía ha querido dejarnos de manera escrita estas palabras y no otras. Probablemente hubieron varios otras conversaciones de personas en medio de este tiempo que estaba pasando desde la cruz hasta la resurrección. Pero el Señor quiso dejarnos estas palabras para enseñarnos por medio de estas palabras, y damos gracias al Señor y bien hacemos en considerar estas palabras y no otras. La historia de la tumba tenía 2 bandos, por decirlo de alguna manera. Aquellos que estaban a favor, probablemente, que vimos la semana antes pasada, que eran justamente de estos mismos líderes, José de Arimatea, y también salió Nicodemo. Pero ellos decidieron de algún modo renunciar a todo para hacer pública su fe y seguir al Señor Jesucristo, tomándolo, ¿cierto?, y poniéndolo en la tumba. Y también es interesante considerar que no fue coincidencia, no fue casualidad que José de Arimatea apareciera. Y bueno, y como dijimos la vez que hablamos de la tumba, no es que José de Arimatea fue como un punto y aparte en la historia, sino que Dios lo tenía preparado justamente para ese día. ¿Se acuerda que vimos Isaías, donde dice que con los ricos será su sepultura? Bueno, el Señor ya estaba pensando en un varón
que iba a usar justamente para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, para dar una digna sepultura al Rey. Y no era cualquier sepultura. Dios se proveyó de un hombre con los recursos necesarios, con la fuerza necesaria probablemente para bajar, tomar al Señor, llevarlo, y con el amor necesario. Y también, como vimos, con la decisión de que antes estaba oculto en su fe, pero ahora había decidido hacerlo público. Ahora llegamos a la otra cara de la moneda. Seguimos con la tumba, pero consideremos ahora los detractores de la cruz, los detractores del Señor, que interesantemente siempre fueron los mismos, no cambiaron. Siempre fueron los mismos en todo el ministerio de nuestro Señor, y lo vemos a lo largo de Mateo, una y otra vez, queriendo tentarlo, queriendo engañar, queriendo poner tropiezo al ministerio de nuestro Señor. Pero también cabe mencionar que tanto los unos como los otros siguen siendo, hermanos, instrumentos en las manos del Señor. Tanto José de Arimatea como estos escribas y fariseos y saduceos que vamos a ver ahora, eran instrumentos en las manos del Señor. Si bien ellos hicieron algo terrible y no están, ellos van a dar cuenta y tendrán que dar cuenta de lo que hicieron, el Señor lo orquestó también de esa manera y Dios lo quiso así, usarlos a ellos. Aun cuando hemos visto cosas tremendamente perversas hechas por estos hombres, nuevamente siguen siendo instrumentos en las manos de nuestro Señor. Creo que es muy significativo el hecho de que los principales opositores de la verdad tenían que ser los que justamente llevaban la verdad al pueblo, ¿no? Ellos eran los escribas, eran los fariseos, aquellos que estaban designados para enseñarle las escrituras al pueblo. No eran otros, eran ellos. Ellos tenían el privilegio de enseñar la verdad, pero justamente eran ellos los principales opositores de la verdad. Los líderes religiosos, en vez de llevar y guiar los hombres a Dios, los habían esclavizado a costumbres y a ritos con apariencia de piedad. Pero podemos ver por la Escritura que ellos negaban esa piedad a través de sus actos. He aquí que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Estos son esos hombres. Vieron la luz, estuvieron con la luz. Hermano, escucharon la luz, escucharon la verdad. Pero ellos amaron más sus propias obras. Sus propias obras. Ellos no estaban dispuestos a dejar a su posición. No estaban dispuestos. Amaron más su posición o su sabiduría y estaban decididos a hacer todo lo posible, hermano, por eliminar cualquier competencia. Cualquier competencia que significara que ellos bajaran en su estatus, ellos lo iban a eliminar. Y lo vemos, ¿no? Por eso resaltamos en este pasaje, en el pasaje anterior, que Dios de estos mismos rescató a dos, pero ellos estuvieron dispuestos ¿a qué? A humillarse y a rendirse delante de Dios. Sin embargo, estos no. Ellos no. Vamos a ver la evidencia de un corazón hipócrita, del versículo 62 al 63. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Sabemos que el mismo Señor Jesucristo los había confrontado más de una vez por su hipocresía, ¿no?
Una y otra vez el Señor, vemos en el capítulo 23 que le dice, hipócritas, hipócritas porque hacen esto, pero no lo viven, no lo viven. De hecho, busqué el significado de la palabra hipocresía y dice lo siguiente: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Eso es hipocresía. En otras palabras, también podríamos decir, es alguien que enseña algo, pero no está dispuesto a vivir, no está dispuesto a él a hacerlo. Y el Señor confrontó muchas veces a estos hipócritas, ¿o no? Versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación. Como ya hemos visto y hemos resaltado varias veces, recuerde que el libro de Mateo está dirigido primeramente ¿a quiénes? A los judíos. Entonces, cuando un judío, que era el primer lector de este evangelio, él leyó al día siguiente, después de la preparación, él entendía muy bien de qué día estábamos hablando y qué significaba para ellos como judíos ese día. Entonces el día de la preparación fue el día viernes y el otro día de la preparación era el día sábado. ¿Qué significaba el día sábado para un judío? Era un día tremendamente especial, hermano. Tremendamente especial. Y no solamente ese sábado, no era un sábado cualquiera. Era la víspera de la Pascua. No era cualquier sábado. No estamos hablando de cualquier sábado. Sin embargo, creo que el judío, que probablemente el primer judío que pudo haber leído esto, tiene que haber dicho inmediatamente, oye, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se les ocurre? Esto es tremendo, cómo ellos, hermano, estas personas se encargaron de poner leyes sobre leyes. Y de poner más leyes sobre las otras leyes. Pero ellos no estaban dispuestos a cumplirlas. Eso es hipocresía. Y de hecho lo vemos acá. Vamos a resaltar eso. Cuando él escribe al día siguiente, que es después de la preparación, como antes dije, los lectores entendían muy bien. El día de la preparación era el día viernes, entonces era el día sábado. El día tremendamente especial para los judíos. Ellos mismos habían establecido normas y leyes las cuales Dios no había dado, pero ellos las establecieron. Nadie podía trabajar, por ejemplo, en día sábado. ¿Usted quiere trabajar un día sábado? Bueno, los judíos no trabajan el día sábado. No podían trabajar el día sábado. Es más, no podían caminar cualquier distancia. No podían ellos hacer una caminata, como el hermano Mauricio, ¿cierto? Ayer fue una caminata al cerro 2 horas. No, él era tremendamente pecador. El día sábado no puede caminar eso, hermano Mauricio. Hermano, eso es lo que ellos decían, pero no es lo que Dios decía. De hecho, en algún punto el Señor le dice, a ver, si tu oveja se cae en un pozo, ¿acaso no va y la ayuda el día sábado? O sea, ¿la salud no es más importante que esto? Bueno, era tal su hipocresía que ellos preferían que su oveja quedara ahí. Pero yo me preguntaba, ¿y si hubiese sido la oveja de ellos? Ahí la sacan. Porque ellos no estaban dispuestos a cumplir esas leyes. Eran para los otros, no para ellos. Normas y mandamientos de hombres que ellos imponían a los demás, pero no estaban dispuestos ellos a ser rígidos con ellos mismos, con el cumplimiento de esto, ni tampoco lo suyo. Mateo 23, mismo Mateo, nosotros ya estuvimos ahí hace rato, a mitad de año parece que estuvimos por Mateo 23, o a principio de año. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5 y dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estos hombres lo que le agradaba era enseñar y sentarse en el lugar como representantes de Moisés.
para el pueblo Moisés era el que dictaba las normas, el que Dios usó para escribir la Torá, para escribir los 5 primeros libros de la ley. Era tremendamente importante y ellos querían tomar la importancia de Moisés. Se sentaban en este lugar. Y el Señor sigue diciendo en versículo 3, así que todo lo que ellos digan que guardéis, ¿qué tienen que hacer? Háganlo. Porque si lo dijo Moisés, eso es correcto, lo dije yo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, son hipócritas. Son hipócritas. Así de simple. Versículo 4. Porque ¿qué es lo que ellos hacen? Y ahora está hablando justamente de las cosas que hacían y imponían los días sábados. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, ¿o no? Y las ponen, ¿dónde? De los otros. Los otros tienen que llevar estas cargas pesadas. Pero dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Para ellos no son estos. Esos son para ustedes. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres. Y ese era el corazón de estas personas que hoy día estamos viendo. Personas que hacían todo de manera hipócrita, haciendo pensar a los demás que eran santos. Hermano, en ese tiempo, si alguien quería a una persona, por ejemplo, común y corriente, que realmente quería acercarse a Dios, ¿sabe a quién quería parecerse? A un fariseo. Probablemente un niño de 15, 16 años, judío, instruido por su padre. Cuando veía a un fariseo, él decía, oh, yo cuando grande quisiera ser uno de ellos. Pero no sabía lo que había detrás de ellos, ¿no? Que había un corazón tremendamente hipócrita. Tremendamente hipócrita. Eran tan hipócritas que, número 1, se reunieron en el día sábado, siendo que ellos mismos decían que no se puede. Versículo 62, al día siguiente, después de la preparación, ¿qué dice? Se reunieron. Pero si no se podían reunir, ellos mismos establecieron como norma, como ley, que no se podían reunir en el día sábado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos pasaron por encima de todas las leyes. Hermano, no hay nadie que esté por sobre las leyes que Dios estableció, por si acaso. Nada porque alguien las infrinja, eso quiere decir que él está bien. No. Ahora, esta no necesariamente era la ley de Dios, eran las leyes que ellos mismos establecieron. Ellos mismos establecieron algunas de estas. Número 2, hicieron alianza con sus detractores. Mire lo que dice. Los principales sacerdotes y los fariseos. Cuando habla de los principales sacerdotes, está haciendo alusión a otro grupo de personas mayoritarias dentro del Sanedrín, que eran los saduceos. Y es interesante porque, hermano, ellos eran tan diferentes, pensaban cosas tan distintas. Es más, ver a los saduceos hablando ante Pilato de la resurrección, cuando los saduceos no creían en la resurrección. ¿O no? Ellos no creían en la resurrección, pero ellos fueron a alegar por la resurrección. Tenían cuidado de que podría resucitar. ¿Cuánta hipocresía, no? Ellos estuvieron dispuestos a hacer alianza con personas que incluso ellos no se llevaban bien. Hicieron alianza, ¿por qué? ¿Cuál era el fin? Era un fin diabólico. Es interesante que el mundo es capaz de dejar de lado sus intereses cuando se trata de derrocar algo, ¿no? Es más, cuando se trata de algo santo, algo de Dios, el mundo se une, ¿no? Número 3, tuvieron contacto con un gentil. Eso no lo podían hacer, hermano. En un día sábado ellos no podían sentarse ni estar con un gentil. Pero les dio lo mismo.
¿Te das cuenta, no? Da lo mismo la Pascua. Es más importante lo que tenemos que hacer. Nuestro pensamiento estaba más importante, era más importante. ¿Sabe qué? Si uno de nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, ¿ya? Y hubiésemos hecho lo que ellos hicieron de haberse juntado con un gentil, ya da lo mismo si era Pilato o no era Pilato, pero alguien que no era judío, estas personas nos hubiesen visto, hermano, nos juzgan de una manera, pero tremendo. Casi te vas a la muerte por haber hecho esto el día sábado. Pero ellos no solamente se juntaron con un gentil, entraron a un lugar inmundo, a un lugar pagano. Ellos fueron donde Pilato. No es que simplemente se hubiesen juntado con Pilato y Pilato hubiese ido a su casa, pero no, ellos fueron a este lugar. Ellos fueron donde Pilato. Hermano, todas esas normas, todo lo que ellos hicieron era tremendo a los ojos de sus propias leyes también. Es interesante cómo el Señor evidencia la hipocresía de estos hombres. La hipocresía de estos hombres. El corazón humano está dispuesto a transgredir las mismas normas que Él mismo ha establecido con el fin de llevar a cabo lo que Él quiere. Y a veces no somos así, ¿o no? Hemos establecido en nuestras propias normas ciertas cosas, ciertos cuidados, pero a veces cuando lo deseamos tanto, agredimos, ¿no? Total, hay que hacerlo. Pero creo que, hermanos, dentro de todo esto, lo más triste es cómo ellos mismos, por llevar a cabo sus planes diabólicos, tratan a Pilato y tratan al Señor. Mire, versículo 63 dice, diciendo, aquí le hablan a Pilato. ¿Y cómo tratan a Pilato? Señor. Y no es que ellos no pudiesen, a ver, hay que entender esto, no es que ellos en el contexto, en el tiempo, no debiesen referirse a Pilato con solemnidad, porque él era, ¿cierto? Un señor, era una persona influyente, debían tratarlo de cierta manera, pero ellos en su corazón, ellos no creían que Pilato era su señor. Ellos estaban en contra de Pilato, en contra del gobierno romano, en contra de las leyes romanas. Estaban en contra, pero aún así podían bajar, ¿cierto?, el moño, por decirlo de una manera, y ir a halagar a Pilato con el fin de cumplir lo que ellos querían. Así de simple. Y lo más triste es que ponen de señor a alguien que no es señor. Y maltratan con sus palabras, no solo con sus obras, a aquel que realmente es el Señor. Mire cómo le llaman al Señor. Nos acordamos que aquel, hermano, es que es muy fuerte las palabras que ellos están usando. Es como casi diciendo esto. Esa es la idea. Es como esto. Y la otra palabra con lo que describen es engañador, impostor. Es tremendo. Es tremendo. Yo, hermano, de verdad, cuando consideraba esto, me dolió. Pero estos tipos no tenían, no sé, como no, ni una culpa, ni un remordimiento. Nada. 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 El hecho de que llaman Señor así tiene que ver con lo que ellos mismos eran. Personas que engañaban al pueblo. Yo no sé si alguna vez usted escuchó el dicho, todo ladrón es desconfiado. ¿Ha escuchado ese dicho, no? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Y tiene mucha razón ese dicho. ¿Ah?
Porque aquel que quiere andar engañando a otro, siempre es desconfiado que a él lo engañen. Bueno, los reales engañadores aquí eran ellos. No era Jesús. Ellos eran los reales engañadores de todo este cuento. Ellos no estaban dispuestos a compartir su fama o posición con otros. Amaban sus malas obras. Las amaban. Ellos eran los verdaderos engañadores y enseñaban cosas que Dios nunca dijo ni mandó. De hecho, si usted va conmigo a Mateo capítulo 12, voy a leer del versículo 9 al 14. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía la mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Quién es? Ellos mismos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Hay alguno de ustedes que no haga eso? Le pregunta el Señor. Y la respuesta era, obvio, pues si se nos cae una oveja y es parte, y yo más encima tuviese la única oveja, la tengo que cuidar, ¿o no? Porque en ese tiempo una oveja, hermano, no era lo mismo que hoy día. En ese tiempo la oveja te daba mantenimiento. Sacabas leche, sacabas lana. Probablemente te iba a dar más ovejas y después iba a tener carne para comer. No era simplemente una oveja, era algo importante. Entonces, si era tan importante y si se te caía un hoyo, ¿qué ibas a hacer? La sacabas. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿O no? Para el Señor era así, ¿o no? Para el Señor eran más importantes los hombres que una oveja, ¿o no? ¿Y cuáles hombres? Todos los hombres, ¿o no? De hecho, Él vino a poner su vida por todos nosotros, ¿no? Si usted hoy día está acá y no entiende o no sabía, Jesucristo cuando vino y fue clavado en esa cruz, fue por usted. Fue por usted, fue por mí. Así de importante eran los hombres para el Señor. El 13 dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Tuvieron consejo para destruirle. ¿Por qué? Porque él se podía hacer popular. Porque él les podía quitar ese lugar de privilegio que ellos tenían. Ellos no estaban dispuestos a entregarlo. Así de fácil. Así de fácil. Mateo 26. (59 y 60) dice lo siguiente. Perdón. Sí, 59-60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué dice? Entonces, ¿quién eran los engañadores? ¿Quién eran los falsos en esta historia? ¿Jesús? No, hermano. Los verdaderos engañadores eran ellos. Ellos montaron un complot para poder prender al Señor, para poder asesinar al Señor. Y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregar la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Todo lo que montaron en contra del Señor era falso.
Falsedad, falsedad. ¿Y qué hicieron ellos? Engañaron al pueblo, ¿no? Ellos en secreto buscaron hacer algo y difamar el nombre del Señor. ¿Y qué hicieron con eso? Contaminaron a todo el pueblo. Y después todo el pueblo, el mismo pueblo que en un momento estaban gritándole, ¡Hosana al Hijo de David! Ese mismo pueblo le estaba gritando, ¡crucifíquenle! ¡Queremos a Barrabás! No a ese impostor. ¿Quiénes engañaron al pueblo? Fueron ellos, los escribas y los fariseos. Es más, mire, vaya conmigo a Hechos, capítulo 3. Aquí está la curación del cojo. Cuando van Pedro y Juan, van al templo, ¿cierto? Y alguien le está pidiendo, un cojo le está pidiendo dinero y le dice, no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y empieza a hablar Pedro, y el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿quién? Jesús. ¿A quién? ¿Quién es? Vosotros, todo lo que estáis escuchando, le dice Pedro. Estos que estaban escuchando, estos que estaban después del día de Pentecostés en adelante, eran los judíos que vivían en Jerusalén. Judíos que eran los mismos que habían gritado, crucifíquenle. Queremos a Barrabás. Eran los mismos. ¿Engañados por quién? Por los escribas y los fariseos y los saduceos. Sin embargo, Pedro les dice y los confronta y lo hace responsable también de sus propios actos. Aunque fueron engañados, pero ellos también son responsables de sus propios actos. A quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Cuándo? ¿Cuándo dieron a Barrabás? Ellos mismos que estaban ahí negaron a Jesucristo. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese a un homicida, a Barrabás. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Mira el versículo 17. Mas ahora, hermano, sé que, ¿cómo lo hicieron? Ustedes no sabían bien todo, pero vieron personas que los guiaron a esto. Y esos fueron sus líderes. Aquellos que debieron guiarlos a la luz, guiarlos a la verdad, los habían llevado al engaño. Los llevaron ¿a qué? A crucificar al santo, al justo. Ustedes con sus bocas dijeron queremos a Barrabás. Pero ellos eran realmente los engañadores, los escribas y los fariseos. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, hermano, por tener su lugar. Hipócritas. A ellos no les interesaba, hermano, el bien del pueblo. Si a ellos les hubiese interesado el bien del pueblo, hubiesen admirado como muchos otros, ¿no? Los milagros, el bien que le hacía el Señor a las personas, ¿o no? Si ellos realmente se hubiesen estado interesados por las almas, ellos hubiesen hecho otras cosas. Pero ellos no estaban interesados en las almas. Ellos estaban interesados en sus propios bienes. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo, váyanse, vayan y aprendan. Misericordia quiero y no sacrificio. Acostumbraban a sacrificios, muchos sacrificios. Ellos mismos hacían los sacrificios por el pueblo. Pero les dice, de nada sirve sin misericordia. Sin misericordia. Ni tampoco estaban interesados en que otros sea venerado. Y ahí su principal preocupación en contra de los discípulos. Versículo 64. Volvimos a Mateo 27. Versículo 64.
el testimonio de los perversos, o sea, el temor de los perversos. Ellos tenían conocimiento, y esto es interesante, porque ellos tenían clarito, hermano, pero clarito algo que dijo el Señor, y el Señor dijo más de una vez a sus discípulos, pero ni siquiera sus discípulos lo creían, hermano. Ni siquiera sus discípulos le habían tomado el peso a las palabras del Señor, pero ellos sí. A ellos les interesaba lo que Él había dicho. ¿Sabe por qué? Porque esto podría provocar que adoraran a Jesús y no a ellos. Eso es lo que les preocupaba a ellos. Pero necesitamos también resaltar acá, hermanos, que no necesariamente por tener conocimiento de cosas de Dios, alguien es salvo. ¿Ellos tenían conocimiento de la verdad o no? Sí. ¿Ellos conocían el Antiguo Testamento? Sí. ¿Ellos tenían conocimiento que Jesús dijo que iba a resucitar o no? Sí. Y de hecho lo están expresando. Versículo 64. Manda pues, de hecho al final del versículo 63 también lo dice, después de 3 días resucitaré. Ellos tenían clarísimo que Jesucristo dijo una y otra vez, voy a resucitar. Pero no por tener esa información, ellos se rindieron. Ellos se rindieron delante de Dios. Al parecer creían más bien, creían más que los discípulos. Y hermano, era imposible que los discípulos fuesen y sacaran el cuerpo del Señor. Era imposible. Como ya te dije, porque los discípulos ni siquiera creían. Ni siquiera ellos estaban convencidos de que eso iba a pasar. Aun cuando el Señor varias veces se lo dijo, pero ellos no estaban convencidos. Se los voy a mostrar. Ellos, primero, los discípulos, desde el viernes en la noche, que ellos ya estaban atemorizados, ¿no? Cuando fueron a arrestar a Jesucristo, ellos ya estaban espantados, que se iban a aparecer, y no se aparecieron. Juan, el único que estuvo por ahí en la cruz, las mujeres y Juan de lejos. Pero ni uno más estuvo. Ellos estaban muertos de miedo, estaban amedrentados. ¿Qué iban a ir a robar el cuerpo del Señor? Si ellos ni siquiera estaban convencidos aún de eso. Mire, Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. El Señor empieza a ser como súper detallista en la enseñanza que les va a dar a los discípulos con respecto a su muerte. Súper detallista. Y le dice que Él iba a padecer mucho y ser desechado. ¿Por quién? Por los ancianos, por estos escribas y fariseos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué tenía que pasar con Él? Él iba a morir. Él lo dijo. Yo voy a morir. Pero Él también dijo, ¿qué dice al final? Pero voy a resucitar. Yo voy a resucitar. Hermano, yo no sé si Pedro no entendió bien o quiso escuchar lo que quiso escuchar nomás, o le impactó tanto el hecho de que Jesús haya dicho que iba a morir, que Pedro le dice, bueno, y de hecho la Escritura dice, el versículo 32, miren lo que dice, la primera parte, ¿qué dice? Y esto decía, es que el Señor no andaba ocultando, no fue así como, uy, hay que tratar de entender bien. No, Él les dijo claramente que Él iba a ir a Jerusalén y Él iba a morir, pero Él iba a resucitar. Y entonces Pedro le tomó parte y empezó a recordar, Señor, pero Pedro, te estoy diciendo que voy a resucitar, hombre. Y esa parece que la parte que Pedro no está entendiendo. Tengo que morir, Pedro. Pero no importa, voy a resucitar. Y parece que Pedro aún no entendía eso. Aun cuando el Señor claramente le había dicho que iba a resucitar.
Marcos 9, al ladito está. Versículos 9 y 10. Y aquí están en el monte de la transfiguración, en donde estaba Pedro, Juan y Jacobo con el Señor. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Sean prudentes. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Les vuelve a decir, oye Pedro, Juan, yo voy a resucitar. No cuenten a nadie en estas cosas, sino que cuéntensela cuando yo resucite. O sea, ellos van a estar vivos cuando el Señor resucite. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, diciéndole, sí, Señor, sí, oh, qué lindo, Señor, lo que eso le dice. Pero entre sí, ¿qué es lo que se decían? Oye, ¿qué es esto del va a resucitar? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando el Señor? Ellos todavía no entendían. No podían entender probablemente, no les cabía en su mente. Pero el Señor les dijo claramente, una y otra vez, yo voy a resucitar, no solo voy a morir, yo voy a resucitar. Hermano, los discípulos, aun cuando amaban al Señor y todo, ellos todavía no entendían lo de la resurrección. Era imposible que ellos vayan a robar un cuerpo que ni sabían, ni siquiera estaban realmente convencidos de que iba a resucitar. Otro pasaje, Marcos 9, 31-32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Hermano, otra vez, una y otra vez, Señor, le repite una y otra vez, yo voy a morir, sí, pero voy a resucitar. Y parece que esa es la parte que ellos no están entendiendo. Que ellos no cabía en su mente. Yo voy a resucitar. Versículo 32, pero ellos no entendían la última palabra no la entendían. No la entendían. ¿Y tenían qué? Hermano, y ¿sabe que cuando miraba esto, como un paréntesis, me acordaba de el día martes pasado, que el hermano Mauricio decía, a ver, pero ¿hay preguntas? Hermano, a veces tenemos miedo de preguntar algo, ¿no? Es como, ¿qué nos va a decir? Ellos también, ellos estaban delante del maestro de los maestros. Y ellos tenían miedo de preguntarle. Hermano, si algún día usted tiene una duda, pregunte. Pero no se quede con la duda, no dé por hecho algo que no entiende. Ellos no entendían. Todavía no entendían lo que estaba pasando, lo que el Señor le estaba enseñando, pero ellos callaron. Si usted hay algo que no entiende, pregunte. No sea como los discípulos. ¿Ya? Otro pasaje. Marcos 10. 33 y 34. Aquí es interesante. Es muy interesante. Dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Está claro, ¿no? Está súper claro nuevamente el Señor. Ellos debieron haberse acordado. Oye, ya nos dijo varias veces. Ahora deberían tenerlo claro, ¿no? Versículo 34. Y le escarnecerán y le azotarán. O sea, ahora ya es más específico. Esto va a pasar. O sea, esto y esto y esto. Y le escupirán en él y le matarán. ¿Pero qué va a pasar? No importa. Al tercer día va a resucitar. Otra vez. Y sabe que cuando usted mira el texto, porque hay otro título arriba, y después viene el versículo 35, según varios estudiosos, cuando el escritor de Marcos pone entonces, es que está refiriéndose a continuación de lo que había pasado. Si usted ve más atrás, él cuenta historia y otra historia, pero cuando dice entonces es a continuación de eso. Y es como, hermano, el Señor Jesucristo está abriendo su corazón a sus discípulos diciendo, mira, hasta me van a escupir. Solo imagínese el Señor abriendo su corazón a sus discípulos, diciéndole estas cosas me van a pasar ahora que vamos a Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro,
Queremos que nos haga un favorcito. Oye, pero te estoy diciendo algo tan importante. Y ellos le dicen, no, pero cuando venga en tu reino, uno se sienta allá, otro se sienta allá. No habían entendido nada. Todavía no entendían nada. Era imposible, hermano, que estas personas vayan y se roben el cuerpo del Señor, porque ellos todavía ni entendían. ¿Cómo lo sabemos? Vaya a Juan capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a decirle a quién, a Simón y a Juan, ellos que estaban, ¿cuántas veces el Señor le había dicho que iba a resucitar? Y ellos llegaron, ¿cierto? Versículo 6. Llegó luego Simón Pedro tras él, ya había llegado Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? Hermano, hasta acá ellos no habían creído. No habían creído lo de la resurrección. Hasta acá. Cuando ellos vieron, creyeron. Bueno, no fue Tomás el que ver para creer. Bueno, ellos también. Ellos también. De hecho, mire lo que dice el versículo 10, o sea, 9. Porque aún, ¿qué pasó? Ellos no habían entendido. Ellos aún no habían entendido. En este momento recién entendieron. Era imposible, hermano, que estos discípulos fueran y tomaran el cuerpo de Jesús y se lo llevaran como estos engañadores estaban pensando. Era imposible. Imposible. Volviendo a estos hombres, ahora a los escribas, al versículo, vuelva a Mateo. Era tal la preocupación que ellos tenían sobre este tema, que insistieron a Pilato. Hasta que Pilato les dijo, ya, llévense una guardia. Llévense una guardia. Y es interesante porque Pilato podría haber, y las guardias, ellos tenían claro, si Pilato les decía, ya, ¿sabes qué? Tienen que ir a tal lugar a custodiar tal cosa. Los guardias romanos estaban tan entrenados que ellos tenían clarísimo qué es lo que tenían que hacer. No necesitaban otra orden. Ellos sabían el protocolo, ellos sabían todo, no necesitaban más. Pero miren cómo ellos están metidos en todo. Versículo 64. Manda pues que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error, peor que el primero. Y aquí dice, versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y ya vayan, y asegúrenlo como ustedes saben. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Entonces ellos fueron, ¿y qué dice? Ellos, mira hermano, el énfasis que hace el escritor, ellos aseguraron el sepulcro. Ellos fueron. Sellando la piedra. Probablemente los guardias romanos sellaron como sellaban cualquier otro sepulcro, pero ellos le dijeron, no, sellen más, póngale más, mira, ahí te faltó, ponele más, que quede bien sellado, que no falte, que no entre nada, ni una mosca, nada. ¿Y sabe qué? Ay. Y después dice, y poniendo la guardia. ¿Sabe qué, hermano? Es interesante. Yo sé que en esta iglesia no se habla de fútbol, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted vio un partido de fútbol y vio un tiro libre? Un tiro libre es cuando hacen una falta fuera del área y se para un jugador frente a la pelota y le va a pegar al arco. ¿Ha visto el arquero lo que hace, no? El arquero por lo general se pone en un palo y hace así. Cuando hace así, quiere decir, son 4 jugadores en la barrera. Cuando hace así, son 2. Eso significa. Pero el arquero no solo hace eso,
sino que empieza más allá, más acá. ¿O no? ¿Quién está poniendo la barrera? ¿Los jugadores o el arquero? El arquero. Hermano, la idea acá es como que ellos, por ejemplo, se pusieron aquí el guardia y él dijo, no, ponte más acá, mira para allá, tú fíjate aquí. Así de meticulosos fueron, hermanos. Es tremendo. Así de meticulosos fueron en poner cada persona en su posición. Ellos querían asegurarse de que esto no pasara por ningún motivo. Pero ¿sabe qué? El Señor necesitaba a sus discípulos para salir de esa tumba. No los necesitaba. Porque el Señor salió igual. Salió igual. ¿Sabe que yo creo que este tipo podría haber traído a todo el pretorio? A todos los guardias que existían. Nada podía detener lo que el Señor había dicho. Que el tercer día Él iba a resucitar. De hecho, dejé para el último esta frase que no sé si pensó que la pasé por alto, que en el versículo 64 ellos dijeron al final, ¿y será el postrer error peor que el primero? Varios estudiosos piensan que el postrer error está refiriéndose a ese día cuando el Señor Jesucristo entró sentado en un asno, ¿cierto? Y todos le gritaban, Hosana, Hosana. Y ellos se enfurecieron. ¿Por qué? Porque le estaba quitando el lugar que ellos tenían. Para ellos, ¿por qué iba a ser peor esto? Porque si Él resucitaba, Él era Dios, ¿o no? Mala noticia para ellos. Jesús es Dios. Y Él resucitó. Y Él vive. Él vive y Él reina. Y si Él resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar con Él. Y un día vamos a estar con Él. Hermano, es impresionante que Mateo nos haya dejado este relato. No sale ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Sale en Mateo. Aún evidenciando, mostrándonos con argumentos históricos. Esa tumba quedó vacía. Y lo vamos a ver a quien le toque después la resurrección. Hermano, no, vuelvo a repetir, no porque alguien tenga conocimiento de cosas de la Biblia, quiere decir que es creyente o quiere decir que es de Dios. Estos hombres hipócritas tenían mucho conocimiento de la Escritura, mucho conocimiento de la verdad, pero no estaban dispuestos a vivirla. No estaban dispuestos a vivirla. No estaban dispuestos, como Juan dijo, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ellos no estaban dispuestos a ellos menguar para que el Dios soberano de todo lo que existe, reine en sus vidas. Jesucristo es Dios. Y ese mismo Dios fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y la Escritura dice que si usted cree en Él y se arrepiente de todo su corazón, Dios le va a salvar. Dios le va a salvar. Porque no hay nada que usted pueda hacer para poder obtener la vida eterna. No hay nada que usted pueda hacer o que yo pueda hacer para poder ganar el favor de Dios. No existe. Porque si existiese algo para poder nosotros solos ganar el favor de Dios, Cristo no tendría por qué haber muerto en la cruz. Pero Él murió precisamente porque no hay nada que el hombre pueda hacer. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo. Vamos a orar.